Y en esta presentación voy a tratar de transmitirles tres mensajes. Uno, la situación de seguridad no ha mejorado y da muestras de empeorar. Segundo, hay una política del gobierno que está mal articulada. Es una política del gobierno que está mal articulada y que tiene como corazón una institución que un amigo mío ya ha denominado un ornitorrinco, que es la Guardia Nacional. Y tercero, voy a hacer algún tipo de proyecciones sobre el futuro inmediato, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos? Estamos en primer lugar, estamos en una... la violencia sigue al alza, eso no hay duda. Ayer salieron cifras de septiembre, ya no las pude incorporar, pero estas son cifras hasta agosto, y lo que se ve es todavía una tendencia ascendente. Nos hemos venido moviendo de más o menos 1.500 homicidios por mes a 3.000 entre 2015 y 2019. Todavía no había algunas señales de estabilización. El gobierno presumió el lunes pasado, yo creo que fue la peor semana para salir a presumir puntos de inflexión, presumió que la violencia está creciendo a menor ritmo que el año pasado, lo cual es correcto, pero el hecho es que sigue creciendo. Sí, más o menos vamos a cerrar el año con 35 a 36 mil víctimas de homicidio doloso. Para ponerles en perspectiva, el peor año del presidente Calderón fue 27.000. Y eso es en la cuenta del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el INE, que tiende a subestimar los datos que eventualmente da el INEGI. Si nos esperamos a lo del INEGI, que vendrá el año que entra, pues más vamos a andar sobre 38 o 39 mil víctimas de homicidio doloso. Esto ya es una tasa de 30 por 100.000, es una tasa que ya es superior a la de Colombia, que ya es superior a la de Brasil, que ya está en los niveles de Guatemala y que nos empieza a adentrar, digamos, a niveles centroamericanos, ¿no? No habíamos visto una tasa de este tipo en México desde los años 50. Ahora, ¿dónde está esto? Hay un comportamiento, es cierto que está en todo el territorio, pero sí hay un comportamiento heterogéneo en México. Yo aquí los apuntaría a los estados creo que no sé los estados que están en rojo carmesí. Esos son donde yo pondría el ojo. ¿Por qué? Porque son estados que tienen una tasa por encima de la media nacional y además se está deteriorando la situación, ¿no? No solo están mal y la trayectoria es la incorrecta, ¿no? ¿Dónde están eso? Fundamentalmente es este corredor. Tienes un corredor aquí en el centro occidente, Jalisco, Michoacán, etcétera, Guanajuato, que se ha venido deteriorando, y tienes el noroeste, Sonora, Chihuahua, tienes Baja California, tiene niveles muy elevados, pero está un poquito mejor que el año pasado, y luego tienes una segunda categoría de estados, son estos que están en verde clarito, que son estados que tienen una tasa que está por debajo de la media, pero que se está empeorando. Y ustedes ven que es, grosso modo, que es todo el sureste, incluye la Ciudad de México. Ahora, sí es importante recordar que la actividad delictiva tiene una característica básica en todo lugar y en todo momento. Se concentra en el espacio. Muy pocos lugares representan, hay una especie de lógica de Pareto en esto. Más o menos la mitad de los homicidios del país se concentran en 7 estados, ¿no? Y si sumamos 4 más, en 11 estados tenemos 75% de los homicidios del país, ¿no? ¿Dónde están? Guanajuato, Estado de México, Guerrero, Chihuahua, Baja California, Jalisco. Les hablo sobre todo de homicidios. Yo sé que a ustedes les interesa más el tema de los vehículos, de los automóviles, pero ¿por qué los homicidios son importantes para tratar de entender la dinámica nacional, la dinámica delictiva en general? Por una razón muy simple, porque es el delito donde hay menor cifra negra.
Sí hay alguna cifra negra, como ustedes saben, hay fosas clandestinas, pero en general tendemos a contar todos los homicidios. En el resto de los delitos no sucede lo mismo. Según la última encuesta nacional de victimización y percepción de la seguridad pública, tenemos aproximadamente 94% de los delitos no se denuncian, o si se denuncian no se abre una carpeta de investigación. Entonces, cuando una autoridad dice, no, es que la extorsión bajó 20%, no, lo que bajó fueron las denuncias de extorsión, aunque no es lo mismo, ¿no? Bajó el secuestro 15%, ¿no? Bajaron las denuncias de secuestro. No sabemos qué está pasando con el delito subyacente. El caso del homicidio. El homicidio nos sirve de proxy para más o menos entender la evolución general de la actividad delictiva. Si uno se va, ya no incluí aquí la gráfica, pero si uno se va, por ejemplo, a robo de vehículo, sí ha habido una pequeña disminución este año, enero-septiembre contra enero-septiembre del año pasado, pero lo que ha bajado es el robo sin violencia. El robo con violencia está básicamente en el mismo nivel que el año pasado, y de hecho como porcentaje del total ha venido creciendo el robo con violencia a vehículos de 4 ruedas, ¿no? Ahora, dado esto, dado este fenómeno que es pues, muy grave, que plantea el gobierno, a veces decía el nuevo gobierno, pero pues ya va a cumplir un año y pues yo creo que ya no está nuevo. ¿Qué plantea? A ver, no hay un documento que se llama Estrategia Nacional de Seguridad Pública, ni lo lean porque es un texto tan desordenado que no les va a decir absolutamente nada de lo que realmente están planteando hacer. Pero si uno se mete ya, digamos, en parte a las declaraciones de los funcionarios, incluyendo al presidente, a las declaraciones de las mañaneras, a lo que están haciendo de manera legislativa, uno encuentra yo creo que 4 elementos centrales o 4 pilares de la política del gobierno de López Obrador en la materia. Una que es absolutamente crucial, que es el tema de la centralización, y esto yo creo que tiene, el presidente presume que se reúne todos los días a las 6 de la mañana con su gabinete de seguridad antes de empezar la mañanera. Y que está al tanto de lo que sucede todos los días en el país. Y estas reuniones se replican a nivel de los estados y se replican a nivel de lo que ellos llaman coordinaciones territoriales, ¿no? Es decir, al menos en el discurso hay un intento de microadministrar la seguridad del país desde Palacio Nacional. Esto, pues yo no sé qué tan buen resultado da a la luz de lo sucedido la semana pasada en Culiacán, donde de pronto el presidente dije, no, yo no tomé la decisión, la tomó el gabinete. Es un poco contradictorio con el discurso que ha venido haciendo. Pero sí hay este intento de centralizar la toma de decisiones, por eso se ha recargado tanto en las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas son tal vez la institución más vertical, más jerárquica, más centralizada que tenemos. Un segundo elemento es lo que se ha denominado una especie de política de pacificación. El presidente le pone mucho énfasis a esto de manera retórica, pero tiene relativamente pocos contenidos en la práctica, ¿no? Esta es la sección abrazos, no balazos. ¿Qué hay detrás de esto? Pues han hablado de justicia, lo que llaman justicia transicional. Que justicia transicional es una manera muy elegante de decir, miren, hay delitos que no podemos, que por diversas razones no podemos procesar, y entonces vamos a crear un mecanismo alternativo para procesar ese tipo de delitos. Eso se utiliza en situaciones de guerra civil, cuando terminan al final de las dictaduras, etcétera, ¿no? Porque, por decir, caso reciente, las FARC en Colombia, ¿no? Pues si a las FARC les dicen, no, mira, firmas la paz y luego te proceso, te meto un proceso penal, pues no firmo, ¿no? Entonces se tenía que crear un mecanismo alternativo. Han hablado de esto. En México la pregunta es quién sería el sujeto de esa justicia transicional. Coquetearon hace algunos meses con la negociación con algunos grupos criminales, ¿no? Hay que decir, o digamos, grupos armados irregulares
en Tamaulipas, en Michoacán, en Guerrero. Esto generó tal resistencia que yo creo que decidieron dar marcha atrás al asunto. También en este componente está lo que la recientemente propuesta ley de amnistía, pero si uno ya la ve a detalle, pues es una ley que va a cubrir a muy pocas personas, porque de arranque es nada más para el fuero federal. 85% de los reos en el sistema penitenciario nacional son de fuero común, entonces de arranque esos están excluidos. Y los que están incluidos algunos de esos son categorías de personas de delitos que casi no se persiguen en el fuero federal. Hay exactamente 0 mujeres en la cárcel, compurgando una pena por aborto en el fuero federal, exactamente 0. Hay exactamente 72 personas compurgando una pena en el fuero federal por robo simple. Donde más impacto tendría serían delitos contra la salud, pero aún incluso, digamos, las estimaciones más optimistas hablan de que estarían un par de miles de personas las que serían afectadas, las que se verían beneficiadas por esta ley de amnistía. Pero además, da la casualidad que al mismo tiempo que están promoviendo esta ley de amnistía, están promoviendo, digamos, el crecimiento de la población penitenciaria al incrementar el número de delitos que detonan prisión preventiva oficiosa, ¿no? Ha pasado, desde el inicio del año hemos pasado de 7 delitos que tenían, donde era obligatoria la prisión preventiva, a 19, y esta semana pues vamos a pasar a 20 por el tema fiscal, ¿no? Entonces eso, pues no sabemos yo creo que los efectos sobre la incidencia delictiva van a ser relativamente menores, pero los efectos sobre el tamaño de la población penitenciaria podrían ser mayores. Entonces ahí hay una tensión en la política del gobierno. Y luego han venido hablando coqueteando con la regulación o legalización de algunas drogas, particularmente el tema de la marihuana. Supuestamente este mes iban a legislar en la materia, ya se le está acabando el mes y pues no se ve mucha claridad. Y de cualquier manera, el tema de la marihuana puede ser un tema, digamos, de libertades individuales, puede ser un tema un tema de evitar la extorsión policial a jóvenes, cosas por el estilo, pero un tema de seguridad por sí mismo, no. ¿Por qué? Porque la marihuana, los ingresos que reciben por marihuana los grupos criminales mexicanos son cada vez más chicos. Porque la legalización parcial de la marihuana en Estados Unidos ha logrado una reducción radical de las exportaciones mexicanas de marihuana en Estados Unidos. Eso lo vemos, por ejemplo, en las cifras de erradicación. Las cifras de erradicación de cultivos ilícitos de marihuana están ahorita en niveles históricamente bajos. Pero dicen, bueno, pues se han también coqueteado medio con la amapola, pero pues eso, uno, es mucho más complicado desde el punto de vista jurídico y regulatorio. Pero además hay un dato que es interesante, que es que el cambio en el mercado estadounidense nos está también cambiando la jugada. ¿Por qué? Porque en muchas ciudades de Estados Unidos la heroína mexicana está siendo sustituida por un opiáceo sintético de origen chino llamado fentanilo, y eso lo que está produciendo es una caída en picada de los precios de la goma de opio y de la amapola en México. Uno de los resultados, por ejemplo, Guerrero, el número de homicidios en Guerrero se ha reducido 50% en el último año. Yo tengo la hipótesis de que es resultado de esto, de que simplemente el mercado de la heroína mexicana, el mercado de la goma de opio, se ha venido reduciendo de manera radical. Entonces, pues digo, es algo que está en la discusión, pero no es un tema central. Luego, el tema social, el presidente insiste en que hay que atender las causas profundas, ¿no?, que producen el delito, ¿no? Y sí, en el largo plazo, las sociedades más equitativas y más prósperas son también más seguras, pero también se da la relación causal contraria, ¿no?, que las sociedades más seguras son también más equitativas y más prósperas. Pero además, si tenemos que esperarnos para ser Noruega, para tener los niveles de ciencia delictiva de Noruega, pues tenemos que esperar un buen rato. De hecho,
lo que el gobierno está impulsando no es una política de prevención social de la violencia, lo que está impulsando es una política social general. Los programas que ellos, cada vez que hablan de este tema, los programas que incluyen son de corte general, y esos tienden a tener efectos más bien limitados en la reducción de delitos, por una razón que resulta obvia una vez que uno piensa. La inmensa mayoría de los pobres, de los desempleados, de los marginados, no cometen delitos, reciban o no un apoyo del gobierno. En cualquier momento dado, la actividad delictiva se concentra en una minoría. Alguna vez hice la estimación y más o menos 80% de los delitos, en cualquier momento dado, 80% de los delitos del país son cometidos por 120,000 personas. En un país de 130 millones de personas. Entonces, los programas así de corte general pues pueden ser muy útiles para otras cosas, pero difícilmente le vas a pegar a esta minoría. Lo que tiende a funcionar son programas altamente focalizados que van dirigidos ya a poblaciones que están en conflicto con la ley. Ejemplo, programas de reinserción de reos. Ejemplo, programas de atención a usuarios dependientes de droga. Ejemplo, programas para pandilleros. O sea, es para su grupo, son programas caros, altamente especializados, altamente dirigidos a poblaciones muy específicas, es decir, los programas que no les gustan a este gobierno. Entonces, eso no creo que tenga mucho efecto. Por último, tenemos una reorganización del sector seguridad, que yo creo que es aquí donde está el corazón de la política del gobierno. En primer lugar, crearon de esa supersecretaría de Gobernación que teníamos en el sexenio anterior, que concentraba miles de facultades, le sacaron 90% de esas facultades y lo mandaron a una nueva entidad que se llama Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que tiene las facultades que tuvo la Secretaría de Seguridad Pública en la época de 2006-2012, pero además le sumaron el CISEN, o llamado Centro Nacional de Información de Inteligencia, y la coordinación y toda la política de protección civil. Entonces, en el papel es una secretaría con muchísimo poder. En la práctica no tanto, y ahorita le vamos a entrar, ahorita les explico por qué. El otro gran cambio institucional que ha implementado este gobierno es la llamada Guardia Nacional. Ahora, creo que la Guardia Nacional merita una discusión en sí misma, porque es el corazón. Si ustedes dicen cuál es la estrategia del gobierno, pues tienen dos palabras: Guardia Nacional. Entonces vamos a echar una explicada de qué es de dónde proviene y qué es lo que supuestamente va a hacer, para luego tratar de concluir si lo va a lograr o no. Uno, ¿qué es? Supuestamente, en términos de la ley, en términos de la reforma, es una institución de policía de carácter civil, pero con un origen y diseño militar. Tiene algunas características de lo que genéricamente se conoce como gendarmería o cuerpos intermedios, que son ¿qué? Son cuerpos que están entre la policía y las Fuerzas Armadas, ¿no? Que existen más o menos en una cuarentena de países, este tipo de cosas. ¿Y qué es lo que supuestamente busca? O al menos qué es lo que se puede deducir de los documentos que le dan origen a esta Guardia Nacional. Busca en primerísimo lugar una implantación territorial. Si uno ve, por ejemplo, la estructura orgánica de la Guardia Nacional, la lógica es enteramente territorial, ¿no? Está dividida. Está el comandante general de la Guardia Nacional, luego está el jefe de Estado Mayor, luego están coordinadores territoriales, luego están coordinadores estatales, y abajo de eso ya hay divisiones, digamos, temáticas, ¿no? Pero la lógica es eminentemente territorial. Y segundo, ¿qué es lo que busca? Y el presidente, tanto el presidente como el secretario Durazo, como el general secretario Noval, han sido muy insistentes en esto. Quieren tener más presencia federal en el territorio. El presidente ha dicho, es que solo tenía 10,000 policías. Es una cifra medio inventada, pero decía, él está un poco acostumbrado a operar como operaba como jefe de gobierno de la Ciudad de México, donde puede decir, manden 5,000
policías al Estadio Azteca y 3,000 no a la corrida de toros. Bueno, pues eso no necesariamente a nivel federal, pues no se tiene esa intensidad de despliegue concentrado en un territorio, y se tiene que actuar a través, pues en muchos casos, de policías estatales y municipales. Ahora, ¿qué motiva su creación? ¿Por qué? ¿Esto de dónde salió? ¿Por qué se lo inventaron? ¿Qué? Uno, digamos, esto es parte de una trayectoria más amplia, de un proceso más amplio, en el cual el tema de la seguridad pública gradualmente se ha ido volviendo responsabilidad federal. En el viejo régimen, en el viejo régimen priista, había una paradoja interesante, que es que si bien el presidente, si uno se fija, el gobierno federal era muy potente, pero tenía muy pocos instrumentos de seguridad pública, excluyendo a las Islas Marías, la colonia penal de las Islas Marías y algunas otras colonias penales de las épocas del Porfiriato. La primera prisión federal la construyó Salinas, que es la del altiplano de Almoloya, en 1989. No tenía, hasta los 90s, no había una policía federal preventiva. No había una ley federal de combate a la delincuencia organizada. Los instrumentos federales eran relativamente limitados. ¿Por qué? Porque no se necesitaban. Había una suerte de mecanismo, digamos, de rendición de cuentas de arriba hacia abajo. Si a un gobernador se le salía el huacal el asunto, pues lo quitaban. Todavía el presidente Salinas quitó a 17 gobernadores. Todavía tenían esa facultad, pero esa facultad fue desapareciendo en la medida que el país se fue democratizando. Y lo que no construimos no construimos mecanismos para sustituir eso. Y lo que ha habido es un intento de que el gobierno federal de hacerse cargo del problema desde hace ya un buen rato. Segundo, el gobierno compra, el equipo emergente compra completo la narrativa de la emergencia. El país está al borde del colapso, el país enfrenta una situación como no ha enfrentado desde la revolución, ¿no? Lo he dicho el secretario Durazo varias veces, lo cual no es cierto, porque digo, nada más como dato para impresionar a sus amigos. La tasa de homicidio en los años 30 era el doble de la que tenemos ahorita, ¿no? Y más o menos tenemos ahorita la misma tasa de homicidio que tenemos en los 50. Entonces no es cierto, pero sí compran esta idea. Hay una emergencia, tenemos que hacer algo, ¿no? Había una serie británica, ¿no?, que se llamaba Yes Prime Minister, donde un personaje dice, pues tenemos que hacer algo, esto es algo, tenemos que hacer esto. Entonces es esa lógica la que permea la toma de decisiones. Tercero, hay una desconfianza profunda hacia la Policía Federal. La Policía Federal es vista como la Policía de Calderón, la Policía de García Luna. Se observa que tiene problemas de corrupción, como si los tenía, y hay que reconocerlo. Había como 15,000 expedientes en la Unidad de Asuntos Internos. Había habido casos serios, tanto de corrupción como de violación grave de derechos humanos, pero era una policía, pues, que tenía algunas características que eran rescatables, ¿no? Pero ellos vieron más, digamos, las características negativas que las positivas, tenían desconfianza de esta policía y pues entonces quisieron crear su propio instrumento. Y luego el estilo personal de gobernar del presidente López Obrador, hay que decirlo. No, ¿de dónde viene? Venía de gobernar la Ciudad de México, donde en la Ciudad de México hay 80,000 policías, donde de nuevo hay recursos para que el jefe del Ejecutivo mande y despliegue casi a discreción. Eso a nivel nacional no lo había, entonces quiso reproducir eso. Ahora, ¿de qué se trata esto? ¿No? Y esto no. A ver, invocaron en la discusión diversos modelos extranjeros, ¿no? Tiene esto, pues, algunas similitudes con el caso chileno. En Chile eran los carabineros, en Colombia y la Policía Nacional, de Colombia. Tiene algunas similitudes, ambos son cuerpos de origen militar, ¿no? Pero hay una diferencia que yo creo que es sutil pero importante, que es que un carabinero es
un policía con formación militar, no un militar al que se le da cierto entrenamiento de policía. Hay, o sea, el término de doctrina, de formación, de capacitación es muy distinto los ejemplos, ¿no? Para ser carabinero, por ejemplo, hay que pasar un año en la academia, antes de que, y como un año luego de formación ya profesional, antes de que lo suelten, ¿no? Eso no está pasando con la Guardia Nacional. Colombia es algo similar. Ahora, también se invocaron casos como los de Francia, como los de España, como los de Italia, que ahí sí las similitudes son mucho menores de lo que ellos presumen. ¿Por qué? A ver, porque en esos casos, estos cuerpos de gendarmería, estos cuerpos intermedios, complementan pero no sustituyen a la policía. En Francia está la gendarmería, pero está la Policía Nacional también. En España está la Guardia Civil, pero está el Cuerpo Nacional de Policía. En Italia están los Carabinieri, pero está la Policía de Estado. Y de hecho, este tipo de cuerpos están acotados tanto geográfica como funcionalmente. Su función es básicamente de control territorial y por lo tanto se les despliega en su mayoría en zonas rurales y pequeñas poblaciones, donde es difícil poner a la presencia del Estado. Fueron creados, la gendarmería francesa fue desde el siglo XVIII, cuando la creó Napoleón en su forma actual, la creó Napoleón a finales del siglo XVIII, principios del XIX, para combatir el bandolerismo en los caminos. La Guardia Civil, que creada en 1840, tiene un origen similar, es para controlar zonas rurales. Para las zonas urbanas está la policía. Entonces, la complementa, no la sustituye. Un caso como el que estamos viendo en México, de un cuerpo de origen militar que se come a una policía, eso sí es algo básicamente sin precedentes. Ahora, ¿de qué tamaño va a ser este animal o este ornitorrinco? Bueno, dicen que 50-70 mil de arranque. La semana pasada, en un reporte que dio el general Rodríguez Bucio, que es el comandante jefe de la Guardia Nacional, dijo que tenían 70.000 elementos. Esto nada más hay que tener cuidado un poquito con los datos, porque hay una dosis de simulación muy importante en esto. No son elementos que ya estaban en el terreno. De esos 70.000, 35.000 son policía militar, 6.000 son policía naval, 15.000 son Sedena en apoyo a Guardia Nacional y como 15.000 son policía federal transferida. Es decir, son elementos que ya estaban haciendo funciones de policía en el terreno, solo que ahora les cambiaron el brazalete, les cambiaron el uniforme. Ahora, la composición mayoritariamente militar. Con los datos que dio la semana pasada el general Rodríguez Bucio, 79% del personal viene de las Fuerzas Armadas y 70% viene de la Sedena. O sea, el componente civil, el componente netamente policial es minoritario. Ahora, hablan de tener 130-140 mil elementos en 2 o 3 años. Si es por la vía de reclutar civiles, lo dudo sobremanera. Si es por la vía de transferir nada más soldados de un lado para el otro, tal vez sí, y eso ahorita lo platicamos. Ahora, ¿qué tiene esto? Vamos a ser justos. Hay cosas buenas, hay cosas malas, hay cosas feas. A ver. Lo bueno es que en todo el jaloneo que hubo en la discusión legislativa, se logró que esto fuese definido como una institución formalmente civil, ¿no? En la reforma constitucional se señala que la Guardia Nacional es una institución de policía de naturaleza civil y se le quita, al menos en la norma, el control formal a la Sedena, ¿no? Porque si no, pues hubiera sido de verdad, no hubiera habido ninguna distinción entre esto y las Fuerzas Armadas. Y pues se acota, digamos, en la discusión constitucional, se acota la intervención militar directa en tareas de seguridad pública a 5 años y sujeta a una serie de candados legales. Eso pues, está bien y eso nos permite pensar en una transición, digamos, hacia un modelo civil en el futuro. Lo malo es que, como tantas otras cosas en este país, hay una distancia gigantesca entre lo que dice la norma y lo que es la realidad. Les voy a dar algunos datos, ¿no?
Dice la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, en su artículo 25, que para formar parte de la Guardia hay que separarse funcionalmente de las Fuerzas Armadas. Eso dice la ley. Bueno, pues ¿cómo lo están resolviendo? Uno se va al presupuesto, al proyecto de presupuesto 2020, y resulta que la Guardia Nacional solo le están dando 3.800 millones de pesos de presupuesto. Eso no empieza a alcanzar ni para el arranque, ¿no? Pero además uno se ve de lo que le están dando, de esos son 2.800 millones de pesos para lo que llaman servicios personales. Pero uno se va ya en las tripas del presupuesto y resulta que esos 2.800 millones, 1.600 millones son para lo que llaman remuneraciones especiales o adicionales. No tienen un peso para el pago de sueldos. Ni uno. No tienen un centavo, no le están concediendo para el año que entra un centavo para materiales y suministros. No le están dando un centavo para gasto de inversión. Y dicen, bueno, ¿cómo van a operar estos? Pues en parte van a heredar las plazas que eran de Policía Federal, pero como les decía antes, 80% viene de las Fuerzas Armadas. Bueno, pues el personal que viene de las Fuerzas Armadas se queda en las Fuerzas Armadas, la plaza se queda allá y la transfieren a la Guardia Nacional por la vía de un instrumento que se llama oficio de comisión. ¿Y eso qué tiene mal? Pues tiene varios problemillas que ahorita les platico, pero una de ellas es que, por ejemplo, eso le está dificultando reclutar oficiales. ¿Por qué? Porque un oficial del ejército que es comisionado a otro lugar, los años que pase de comisión no le cuentan en su hoja de servicio para ascensos y promociones. Segundo, ¿qué pasa cuando detengan a alguien? Van a detener a alguien, ¿no? Ya lo tuvimos, lo presentamos en tu juez, perfecto. Entonces, un abogado penalista semicompetente, ya no les digo una mala, semicompetente, va a decir, oiga, ¿y quién lo detuvo? No, pues ese señor, ¿y de qué? De la Guardia Nacional. Ay, de que, y ya se acreditó, sí, aquí está su oficio de comisión. No, espérese. La ley dice que tiene que estar separado funcionalmente de las Fuerzas Armadas. Este señor no está separado funcionalmente de las Fuerzas Armadas, la detención es ilegal, va a pasar. Pues ese tipo de detalles administrativos se expresan. Pero además, en el camino se están destruyendo la Policía Federal. La Policía Federal no es una fusión, o sea, básicamente se va a acabar la Policía Federal como ente organizacional, pero más una buena parte de su personal se va a ir. Y eso va a significar una pérdida de capital humano muy importante para el país. No es que la Policía Federal fuera perfecta, como dije, tenía problemas de corrupción, tenía problemas organizacionales, pero sí tenía capital humano bueno. Sobre todo, muchos de ustedes seguro interactuaron en algún momento dado con Policía Federal. Las experiencias estoy seguro que son mixtas, pero en muchos casos pues era con que, por ejemplo, para todo el tema de seguridad en carreteras, pues era a quien le hablabas, ¿no? Ahora no está claro a quién le hablas. Sobre todo se va a perder personal, por ejemplo, de investigación, personal de la división de inteligencia, personal de la división científica, de áreas técnicas que no van a caber bien en una institución de corte militar. Y además de la pérdida de capital humano, está el riesgo no trivial de que algunos, digamos, se vayan al lado oscuro de la fuerza. Y ahí sí, pues sí es personal sofisticado que sí puede hacer mucho daño. Y luego tenemos otro problema, que es la relación con gobiernos estatales y municipales, y aquí puede generar unos incentivos bien perversos. La ley señala que la Guardia Nacional puede conocer de delitos del fuero común sujeto a convenios con gobiernos estatales y municipales, pero la ley también dice que de manera excepcional, entre comillas, pueden recibir aportaciones de gobiernos estatales y municipales. Entonces yo creo que es aquí donde se junta el hambre con las ganas de comer. ¿Por qué? Porque la Guardia Nacional, en un entorno de restricciones presupuestales, la Guardia Nacional va a tener un incentivo a ir con los gobiernos estatales y municipales a firmar un convenio, recibir una aportación
reciben una aportación, y los gobiernos estatales y municipales a pagarla y a lavarse las manos, y a básicamente desentenderse del problema. O sea, esto puede generar un incentivo a que los gobiernos estatales y municipales, que ya existe de hecho, pero que todavía esto pudiera agudizarlo, a que no se hagan cargo de la parte que les corresponda. Y la Guardia Nacional nunca va a ser suficiente, aún si se llega al nivel que se espera, pues no va a ser suficiente. El país necesita 500 000 de policías. En el mejor de los casos, la Guardia Nacional va a tener 130,000. Entonces, sí puede generar ahí unos incentivos de perversos. Y luego está este temita, el artículo 5º transitorio de la reforma constitucional, en el cual señala que las Fuerzas Armadas pueden intervenir de manera directa en tareas de seguridad pública sujeto a una serie de restricciones legales durante 5 años. Pero como les dije, ¿por qué? Porque es decir, ¿cuál es la excusa de esto? Miren, necesitamos un proceso para construir la Guardia Nacional, y ya que la construyamos, entonces ya las Fuerzas Armadas ya no participan. Pero como las Fuerzas Armadas, como no hay una frontera real entre las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, pues de ellos depende si hay Guardia Nacional o no hay Guardia Nacional, o de qué tamaño es la Guardia Nacional. Entonces, ¿qué pasa si en 2 o 3 años llegan con el Congreso y dicen, ¿qué creen? El reclutamiento no fue al ritmo que queríamos, entonces no, necesitamos 5 años más. Es algo que pensamos como transitorio y se nos empieza a volver permanente. Entonces, bueno, y el problema es que se nos genera una serie de desincentivos para ir construyendo las capacidades de policía civil. O sea, se nos vuelve, o sea, el problema que tenemos ahorita, que necesitamos a los militares porque no tenemos suficientes policías, se nos vuelve permanente. Y entonces, pero todo lo anterior me dice, bueno, si esto funciona, pues todo lo anterior es pie de página, no pie de página es asterisco, ¿no? Pero bueno, entonces la pregunta de fondo es si va a funcionar. Yo creo que no. Y les voy a decir por qué. Porque no cambia la ecuación en el corto plazo, de arranque. ¿Sí? Son unidades que ya están desplegadas en el territorio, ya estaban desplegadas en el territorio, ya estaban haciendo funciones de seguridad pública. No sea policía militar, sea policía naval, sea policía federal, ya estaban allí. Entonces, no hay un incremento neto del estado de fuerza. Son los mismos haciendo lo mismo en más o menos los mismos lugares, con el mismo equipamiento, la misma doctrina, el mismo liderazgo, el mismo armamento, pero su uniforme o brazalete distinto. Es algo que le atribuyamos poderes mágicos al uniforme o al brazalete. Uno supondría que los resultados serían similares, ¿no? Ahora, pero me dicen, no te preocupen porque vamos a reclutar. Ok, de nuevo, insisto, si lo van a reclutar por civiles, lo veo en cantonés que lleguen a las metas que se están planteando. Porque, digo, entre 1998 y 2018, el crecimiento neto del personal de las Fuerzas Armadas fue 34,000 elementos, 20 años. Y ellos dicen, no, vamos a reclutar 50,000 en 3 años, es decir, vamos a hacer en 3 años 1.5 veces más de lo que hemos hecho en 20. Pues eso, y además, considerando que hay un pequeñísimo problema que se llama control de confianza y que en la mayoría de los casos se requieren más o menos 10 a 12 candidatos por cada recluta, pues entonces ya estamos hablando de centenares de miles de personas que tendrían que querer entrar a la Guardia Nacional, ¿no? Con ciertas características físicas, porque pues, hay límites, digo físicas porque se requiere una altura mínima y un índice de masa corporal también, etcétera, con ciertas características físicas, con ciertas características educativas y que además quieran una carrera de las armas. No estoy muy seguro que haya esos cientos de miles. Pero entonces, la realidad es que no van a reclutar así. La realidad es que van a trasladar militares de un lado para otro. Creo que ya me están diciendo que ya le pare. Entonces ya les juro que con esta cama. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Pues trasladar militares de un lado para el otro, pero eso es sacar de una bolsa para meter al lado. Y luego todo el problema administrativo que tiene esto,
¿no? No es nada trivial trasladar de un lado a otro plazas. Cualquier persona que haya estado en el sector público sabe que eso es como es como hablar arameo, es complicadísimo. Y luego, pues todo esto necesita dinero. ¿Y qué creen? No hay dinero. Y yo con esto le paro. Pero esto era de otra cosa. Ahí le paro. Muchas gracias.